ofensiva derechista, ¿cierto? Sino que estamos en presencia también de una izquierda que se ha desperfilado en la identidad que le dio origen a su existencia. Una izquierda que abandonó las banderas anticapitalistas, que abandonó además las banderas de clase, pero que además se disoció de la relación con el movimiento popular. Voy a dejar con ustedes a la compañera Cecilia Leblanc, académica de la gloriosa Universidad Academia Humanismo Cristiano. Cecilia no solo es académica, es una militante de la resistencia, una activa militante de la resistencia, un testimonio de lucha en sí mismo. Y Cecilia, además, de la forma que la caracteriza, va a tratar el tema la unidad popular y el poder popular. Quiero saludar también la existencia de este libro. Yo creo que es un libro que tiene una característica muy necesaria para la misión que dice Patricio, ¿cierto?, de servirle a la política, porque es un libro que junta una heterogeneidad de voces, con diferencias de edades, de experiencia, de nacionalidades, y que además junta las reflexiones teóricas con las reflexiones de las experiencias concretas y además testimonio. Por lo tanto, esa perspectiva yo creo que cumple con creces esa misión para la que fue creado. Bueno, la verdad es que cuando Carlos Torres me hizo la invitación a participar, a escribir en este libro, a partir de la experiencia que yo había tenido en la promoción de poder popular en la zona de Huimpaine como militante del MIR, en realidad lo estuve pensando qué era lo importante destacar de esa experiencia, que fuera hoy día una herramienta para reflexionar el presente. Y la verdad es que si nosotros nos acordamos respecto a lo que pasaba, estábamos hablando de un periodo histórico de alta convulsión social, estábamos hablando de un periodo donde fue en la expresión máxima la agudización de la lucha de clase, estamos hablando de un periodo donde más se confrontaron visiones ideológicas dentro de la izquierda distintas. Entonces, de esa perspectiva, habían dos proyectos en realidad que instalaban el camino al socialismo con estrategias distintas. Y en ese periodo esos dos proyectos se confrontaron, que uno era, a seguir de lo que dice el historiador Julio Pinto, ¿cierto? Uno estaba representado por el polo gradualista y otro por el polo rupturista. En el polo gradualista obviamente estaba la visión del compañero presidente Allende, más el Partido Comunista, un sector del Partido Socialista y un sector del MAPU. Y en el otro polo estaba reagrupado el MIR, un sector del Partido Socialista, la izquierda cristiana y un sector del MAPU también. Bueno, lo que yo tengo el presente, digamos, al rememorar ese periodo histórico es, como digo, esa alta convulsión y ese desgaste que tuvo para nosotros esa lucha ideológica. ¿Ya? Y yo creo que es importante verlo porque no nos dejó ver y apreciar en toda su dimensión el elemento más importante y que hizo posible el poder popular, que fue el protagonismo del pueblo en ese periodo. Yo creo que a eso dediqué mi artículo en el libro, ya a resaltar lo que fue el protagonismo popular durante el periodo de Allende. Bueno, nosotros todos sabemos que el impacto que tuvo el gobierno de Allende, no solo a nivel internacional, sino que al interior del país, ¿cierto?, tuvo un especial, ¿cierto?, resultado en lo que fueron los sectores populares. Fue concebida como la experiencia más avanzada, la experiencia política más avanzada que haya tenido la historia de Chile.
fue un periodo de alta conflictividad social, ya, pero además un periodo de grandes transformaciones. Por otro lado, fue sentido y visto como la culminación de un proceso sostenido de avance del movimiento popular que se había gestado en las luchas obreras del siglo XIX, se había fortalecido en el siglo XX, ¿cierto? Con las modernizaciones capitalistas, y que había tenido su pic en los años 60, en un contexto, ¿cierto?, de luchas populares en distintos continentes, las luchas anticolonialistas en África y Asia, los movimientos anticapitalistas en Europa y los movimientos antiimperialistas en América Latina, que tuvo su expresión máxima en lo que fue la Revolución Cubana, que además no fue cualquier revolución, fue una revolución con una marcada impronta internacionalista y continentalista, y por lo tanto influyó en la aparición y el fortalecimiento de movimientos populares en América Latina. También es importante ver las primeras medidas que tuvo Allende en su primer año de gobierno, que yo creo que fueron medidas de alto contenido movilizador que permitió que maduraran las conciencias. O sea, no podemos olvidarnos que la primera medida de Allende en su primer año fue la nacionalización del cobre y la banca. Por otro lado, fue la expropiación de las empresas e industrias consideradas estratégicas para la economía del país, para poder formar con ella el área de propiedad social, que iba a ser el espacio de participación también de obrera. Por otro lado, estaba la reforma agraria, ¿cierto?, que generó procesos muy importantes en el sector agrario. Se profundizó la reforma agraria. Por otro lado, estuvo un aumento de lo que fue el empleo y los salarios de los trabajadores, y que eso obviamente también influyó, ¿cierto?, en la visión que el pueblo tenía del gobierno. Hubo construcción de viviendas populares en el primer año, y además, ¿cierto?, un plan de salud muy contundente que consideraba un plan de alimentación, y bueno, y el conocido medio litro de leche para los niños. Fueron todas medidas extremadamente movilizadoras que sí permitieron madurar las conciencias del pueblo. Ahora, lo que yo quiero resaltar de este protagonismo popular es más bien el impacto que tuvo a nivel simbólico el gobierno de Allende en el pueblo. Es decir, la identificación, o el pueblo sintió que había llegado al gobierno. La identificación que se instaló entre el pueblo, Allende y el gobierno fue una sola. Si ustedes revisan los discursos de Allende, no hubo ni un discurso donde Allende no mencionó que ese era el gobierno del pueblo, el gobierno de los trabajadores, y que eso caló profundo en este movimiento popular, cierto, que venía madurando las conciencias y los niveles de organización. Eso yo creo que fue lo más importante. El pueblo se sintió por primera vez protagónico de un momento histórico, protagónico de los cambios y las transformaciones, ¿cierto?, viéndose a sí mismo, percibiéndose a sí mismo como una fuerza propia, autónoma de las conducciones partidarias y de las condiciones organizacionales. Hay algunos autores que se han referido a este periodo, especialmente la María Angélica Illanes, ¿cierto?, la historiadora María Angélica Illanes, de que habla que en este periodo el cuerpo, se mostró el cuerpo del pueblo. Ya deja el pueblo de ser una abstracción para aparecer con un cuerpo, es decir, un grupo social que se moviliza, que actúa, ya, y que se enfrenta al sistema, ¿cierto?, que lo mantiene oprimido, subyugado. También hay un cientista político tunecino, ¿cierto?, que es Sadri Chiari, que dice que justamente el pueblo aparece cuando ese pueblo percibe a un exterior, a un externo hostil a los intereses del pueblo. Y aparece en todas sus dimensiones, y aparece además desde una perspectiva propia, autónoma, del sistema. ¿Ya? Y eso, y entre más se percibe como hostil, ¿cierto?, a ese otro externo, más se agudiza y más se desarrolla la conciencia y la movilización.
Y obviamente eso pasó porque vivimos un contexto de auge, ¿cierto?, ese movimiento social, pero fundamentalmente de expresión máxima de las contradicciones de clase, que fue el periodo de la Unidad Popular. Por otro lado, también Tomás Mulián, ¿cierto?, se refiere a ese periodo histórico como la fiesta popular, la fiesta del pueblo. ¿Ya? Para él, ¿cierto?, dice que fue el periodo donde se produce una subversión de las órdenes y jerarquías del poder, por primera vez en la historia de ese pueblo. Se rompen los tabúes simbólicos que cristalizan las diferenciaciones sociales, ¿ya? Y por lo tanto eso permite un cambio en las relaciones sociales entre gerente, trabajador, entre dueño de fondo, inquilino o campesino, entre dueña ama de casa, digamos, las patronas y los empleados domésticos. Es decir, cambia la relación porque hay un reposicionamiento en la estructura de poder a nivel simbólico. Y eso tiene que ver claramente con lo que es la dimensión subjetiva de la política. Que yo creo que esa dimensión subjetiva de la política nosotros no la hemos considerado y no la hemos relevado en la importancia que tiene para generar procesos movilizadores de cambio y transformaciones desde la perspectiva popular. Es como ir midiendo la temperatura del movimiento social en cada proceso histórico y cómo, ¿cierto?, el movimiento popular es capaz de percibir el contexto, de apropiarse de ese contexto y de asumir y de autopercibirse como protagónico en ese contexto. En otras palabras, lo que podemos deducir con esto es que tanto la noción de pueblo como la noción de poder popular es una construcción sociohistórica que se manifiesta de manera particular en cada contexto, pero fundamentalmente que expresa los sentidos y los significados que el pueblo le atribuye a ese contexto y a su posicionamiento en ese contexto. Yo, ¿por qué quise resaltar esto en el libro? Porque quiero hacer un parangón con la situación actual, es decir, con la dimensión subjetiva que hoy día vemos nosotros en el movimiento popular. Yo creo que es muy importante generar una reflexión al respecto, porque hoy día estamos en presencia no solo de una ofensiva derechista, ¿cierto?, sino que estamos en presencia también de una izquierda que se ha desperfilado en la identidad que le dio origen a su existencia. Una izquierda que abandonó las banderas anticapitalistas, que abandonó además las banderas de clase, pero que además se disoció de la relación con el movimiento popular y empezó a tener vida en sí misma, ¿cierto?, separada y disociada de ese movimiento popular. Pero por otro lado, tenemos un sistema neoliberal que ha sido extremadamente exitoso en implantar una hegemonía cultural neoliberal en las conciencias del pueblo. Yo creo que ese es el problema más complejo que tenemos nosotros en Chile, de cómo poder deconstruir esa conciencia neoliberal instalada que permite disciplinar al pueblo por sí mismo. Es decir, no se necesitan los aparatos represivos hoy día para poder controlar, ¿cierto?, al pueblo. Basta con penetrar las conciencias, ¿cierto?, y despojar a ese pueblo de su condición de sujeto que fue ganada y construida a partir de toda la lucha popular en el siglo XX y ahora. Hoy día ese pueblo está despojado de su condición de sujeto y eso hace entonces que el día se haya convertido más bien en un consumidor individual que vive su metro cuadrado y que habita y vive y defiende ese metro cuadrado sin mirar al otro. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos grandes desafíos en la política hoy día, dado que este libro tiene esa misión. Y esos grandes desafíos es recuperar las herramientas que alguna vez tuvo la izquierda de educación política y de construcción de conciencias colectivas. Es fundamental volver nuevamente a ese tipo de utilización de herramientas. Es fundamental entender y comprender lo que está sucediendo en los territorios hoy día, con una serie y un conjunto de expresiones colectivas que no son exactamente las organizaciones colectivas que tuvimos en otro periodo histórico, son de nuevo tipo. Estamos en una sociedad multicultural,
¿ya? Y esa sociedad multicultural nos presenta grandes desafíos. Por lo tanto, yo creo, y para terminar, que desde las lecciones, ¿cierto?, que de lo que fueron la experiencia de educación popular, que yo lo pude apreciar no solo como militante en MIR, sino que como estudiante de servicio social, en una universidad que había sido, recién había salido de la reforma y por lo tanto estaba volcada a lo que eran las transformaciones. Por lo tanto me tocó apreciar en primera persona, ¿ya?, en los espacios de la industria, en el campo, en las poblaciones, me tocó apreciar como primera persona ese protagonismo popular y ese, como digo, vocación de poder del pueblo, que creo que es una herramienta fundamental. Es decir, en estas dos visiones que hubo, ¿cierto?, en el periodo de la Unidad Popular, del poder popular, una lo planteaba como una construcción desde la base de poder popular y la otra, ¿cierto?, del polo gradualista, la veía como un poder conferido, ¿cierto?, un poder que ofrecía la institucionalidad al pueblo y que era conferido para ese pueblo. Y uno siempre tiene que preguntarse si ese poder conferido le hace sentido o no le hace sentido al pueblo. El pueblo tiene que construir desde la base su propio poder. Y ese propio poder tendrá las características que ese pueblo tiene en ese contexto histórico determinado. Por lo tanto, yo lo quiero dejar planteado. Yo creo que hoy día nuestra tarea es definir quién es el pueblo hoy día, ¿ya? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde está el motor, ¿cierto?, de la lucha hoy día? ¿En qué sector especialmente? ¿O cuántos pueblos? ¿Quiénes son los pueblos? Dado la sociedad multicultural que tenemos, ¿cierto? Pero son temas para mí trascendentales, definir qué es lo popular. Es decir, la izquierda nuevamente tiene que recoger, ¿cierto?, esas banderas que la caracterizaron y que le dieron origen a su existencia, que hoy día están perdidas. Así que yo creo que ese gran desafío lo dejo planteado también para las nuevas generaciones que están aquí, que son poquitas, pero hay, ¿ya? Y yo creo que este libro es un legado para esas nuevas generaciones. Así que yo me quedo hasta acá y muchas gracias porque me están apurando.